Estudio de casos sobre el COVID-19. Índice. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se propaga por todo el mundo, causando una crisis sanitaria y psicológica severa en todos los países, llevando a estos mismos a adoptar medidas emergentes como el confinamiento para sobrellevar el contagio del virus y evitar el colapso del sistema de salud. Estimado lector, a lo largo de esta investigación mediante la técnica de la observación, investigación objetiva y utilizando encuestas a los diferentes personajes afectados por el encierro en mi comunidad, pretendo hacer ver el panorama en el que se encuentra afectada la salud mental en la colectividad donde me relaciono. Objetivo: exponer la afección en la salud mental por COVID-19 en el entorno familiar y social. Contexto: el COVID-19 es un virus de origen asiático que a finales del año pasado empezó a mostrar brotes en Wuhan, China. Es un virus que se transmite por las vías respiratorias del cuerpo. Sus síntomas más notables se empiezan a presentar a los 9 días desde que el individuo se contamina. Referentes teóricos. La salud mental. La salud mental influye en nuestras vidas cotidianas, tanto desde el ámbito social como en el ámbito individual. Una buena salud mental es igual o más importante a una buena salud corporal. El cerebro es uno de los órganos más complejos en el universo, y tanto como puede ser un aliado, puede ser el peor enemigo. Por esto, incentivar positivamente a la mente es uno de los actos más razonables. Efectos en la salud mental. Es evidente que desde que empezó esta situación de la cuarentena no ha habido individuo que no haya sentido un cambio, ya sea positivo o negativo, en su cotidianidad. Estas alteraciones que han afectado el comportamiento psicosocial se han evidenciado mayormente en los jóvenes y en las personas que previo a la cuarentena ya padecían de alguna enfermedad mental. Y esto no es de sorprender, ya que estos dos grupos no asimilan los cambios de manera factible, unos por su condición de infantes y los otros por su condición médica. La comunicación y la salud mental. Es importante cuidar la comunicación eficaz a causa de los riesgos en la salud pública y para ello, tanto los médicos como las autoridades deben estar preparados para transmitir información verídica al público en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo de manera efectiva y directa. No obstante, existe una gran desinformación entre la gente, ya que por ejemplo a menudo hacen uso de máscaras y guantes quirúrgicos a pesar de que las autoridades de salud advierten que no son útiles ni necesarios para evitar la infección en personas sanas. Hallazgos. La salud mental en general. Dentro de los factores subyacentes que impulsan el miedo, la ansiedad o la depresión se encontró principalmente preocupación por el contagio del nuevo coronavirus, temor a la falta de atención médica en una situación de emergencia, situación de pobreza y vulnerabilidad. La falta de cumplimiento de las personas a las medidas que el gobierno impone. Trabajadores de la salud. A menudo están en cuarentena y esta revisión sugiere que, al igual que el público en general, se han afectados negativamente por actitudes estigmatizantes de los demás, llevando a estos a sufrir daños psicológicos en su vida cotidiana. Miedo a la infección. Más allá del miedo propio, la mayor parte de los participantes afirmaron sentir miedo por enfermar a sus seres queridos, sintiendo angustia y estrés por cualquier síntoma que se pudiera presentar en su familia, causando así un mayor nivel de incertidumbre y ansiedad. Consideraciones finales. Concluyo que la afección a la salud mental se da mayormente por reacciones externas, reacciones que hacen que la encuesta experimente estos diversos síntomas en su psique. No obstante, más allá de los interruptores externos que hacen que la salud mental del individuo se vea afectada, no hay que olvidar los factores internos, los cuales se evidencian en la cotidianidad anormal del individuo, los cuales podrían ser depresión, sensaciones de soledad y aburrimiento. En conclusión, la gran mayoría de los encuestados sí sufrieron molestias en su salud mental, que lograron disminuir cuando fue retomando lentamente su cotidianidad. Un trabajo como este tiene suma importancia en el ámbito escolar, ya que permite al estudiante tener un mayor criterio sociocultural que tanto le hace falta al colombiano promedio, no solo sustentado con argumentos subjetivos, sino con hechos argumentados que se pueden demostrar desde la misma estadística. Pregunta problematizadora: ¿estaremos preparados para una próxima pandemia o dejaremos todo a manos del Estado? Referencias: cómo abordar la salud mental y los aspectos psicológicos del brote del COVID-19. Salud mental, Organización Mundial de la Salud. Niveles de estrés, ansiedad y depresión
en la primera fase del brote del COVID-19, en una muestra recogida en el norte de España. Ansiedad, depresión y miedo, impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia.